Imagínese si le dijera que todo lo que cree que es verdad sobre la serpiente en el libro del Génesis es erróneo, que la historia de Adán y Eva oculta un secreto asombroso que podría transformar por completo su interpretación. Prepárese, porque lo que está a punto de aprender es considerablemente más intrigante y enigmático que cualquier relato que haya escuchado anteriormente. La historia de Adán y Eva ambientada en el Jardín del Edén es uno de los relatos más famosos de la Biblia. En el centro de esta narrativa se encuentra la figura de la serpiente, que, a través de sus acciones, llevó a Eva a comer del fruto prohibido. Con ello, desencadenó la caída de la humanidad. Convencionalmente, esta serpiente ha sido interpretada como una serpiente literal, a menudo representada como una criatura astuta y engañosa cuyo propósito era seducir y extraviar a la humanidad. Pero, ¿qué pasa si hemos malinterpretado a este personaje todo el tiempo? En esta exploración, profundizamos en la versión hebrea original del Génesis y descubrimos una verdad oculta que desafía la interpretación generalizada. Al final de nuestro viaje, se le presentará una perspectiva renovada sobre esta antigua historia, enriquecida con ideas que podrían alterar fundamentalmente nuestra comprensión de estos eventos bíblicos fundamentales. El libro del Génesis, reconocido como el primer libro de la Biblia, es un texto fundamental tanto para el judaísmo como para el cristianismo. Tradicionalmente, este libro se atribuye a Moisés y contiene narraciones que han influido en el pensamiento religioso durante miles de años. El relato de Adán y Eva en el Jardín del Edén es especialmente significativo porque aborda temas como la pureza, la tentación y la esencia misma de la condición humana. Comprender la naturaleza auténtica de los personajes de esta historia es esencial para comprender en profundidad su mensaje subyacente. Para comprender verdaderamente la naturaleza de la serpiente, es necesario volver al texto hebreo original del Génesis. En el capítulo 3, versículo 1, se presenta a la serpiente utilizando el término hebreo naas. En la mayoría de las traducciones de la Biblia al español, este término se traduce como serpiente o culebra. Sin embargo, el idioma hebreo es rico y complejo, y naas conlleva capas de significado que se extienden mucho más allá de una traducción directa. Si bien es cierto que puede denotar una serpiente, el término naas también abarca otras connotaciones en ciertos contextos. Puede describir a un adivino o a un individuo experto en encantamientos. Este matiz adicional nos invita a considerar una interpretación muy diferente de la verdadera identidad de la serpiente. En lugar de ser simplemente una serpiente, naas podría implicar la presencia de un ser dotado de visión o poderes sobrenaturales. Durante muchos siglos, los eruditos han debatido sobre la naturaleza auténtica de la serpiente. Algunos sostienen que naas debe considerarse simbólicamente, representando una fuerza de desorden o incluso una entidad divina rebelde. Otros proponen que la serpiente nunca fue pensada para ser vista como un reptil literal, sino más bien como una figura simbólica, posiblemente incluso un ángel caído o una encarnación de Satanás. Una teoría prominente postula que la serpiente encarna el arquetipo de un rebelde divino, no muy diferente de Prometeo en la mitología griega, que desafía el orden establecido para traer iluminación y conocimiento a la humanidad. Vista desde esta perspectiva, la serpiente no es simplemente una engañadora, sino que también se la retrata como un ser complejo que desempeña un papel doble, tentador por un lado e iluminador por el otro. Consideremos ahora varias interpretaciones alternativas de la identidad de la serpiente, teniendo en cuenta el significado más rico de naas. Una interpretación sugiere que la serpiente puede haber sido una entidad divina, posiblemente un dios menor o incluso un semidios. Esta visión resuena con la mitología del antiguo cercano oriente, donde las serpientes a menudo se asociaban con la sabiduría e incluso la inmortalidad. En varias culturas antiguas, las serpientes no solo eran símbolos de traición, también eran veneradas por su asociación con un profundo conocimiento y poder. Por ejemplo, en la mitología mesopotámica, la deidad Ninga estaba relacionada tanto con la vegetación como con el inframundo, y a menudo se la representaba como una serpiente o con características serpentinas. De manera similar, en la mitología egipcia, la cobra era emblemática de la diosa Wadjet, que simbolizaba la protección y la autoridad real. Estos paralelos culturales sugieren que la serpiente en el Génesis podría ser reinterpretada como un ser de extraordinaria sabiduría e influencia. Su tentación a Eva no fue simplemente un acto de engaño, sino más bien un intercambio complejo que involucraba la percepción divina y el libre albedrío humano. Otra posibilidad es ver a la serpiente como la encarnación del caos. En muchas tradiciones antiguas, la serpiente representaba el desorden, la imprevisibilidad y las fuerzas que trastornan el orden establecido. En el relato del Génesis, la serpiente podría interpretarse como un símbolo de energía disruptiva, una fuerza que desafía el orden divino y pone a prueba la obediencia humana.
Esta interpretación se ve reforzada por el papel fundamental de la serpiente al incitar la desobediencia de Adán y Eva, introduciendo así el caos en lo que una vez fue un armonioso Edén. En varias mitologías, las serpientes suelen representarse como manifestaciones del caos primordial. Por ejemplo, los mitos babilónicos describen a una criatura caótica conocida como Tiamat, una entidad con forma de serpiente o dragón que encarna las fuerzas de desorden que el dios Marduk tuvo que derrotar para establecer la creación. De manera similar, en la mitología nórdica, la serpiente de Midgard que amenaza al mundo, Jormungandr, simboliza la lucha perenne entre el orden y el caos. Vista a través de esta lente, la serpiente del Génesis puede ser vista como un agente del desorden, uno que desafía el equilibrio entre el orden y el caos, un tema que se repite en muchos mitos de la creación. Una tercera interpretación presenta a la serpiente como una figura metafórica, un símbolo del conflicto interno entre la adhesión a los mandamientos divinos y la búsqueda del conocimiento prohibido. Según esta perspectiva, la serpiente representa el deseo humano intrínseco de trascender las limitaciones y explorar los límites de lo desconocido. El acto de consumir el fruto prohibido, entonces, no es meramente una violación rebelde de la ley divina, sino también una profunda afirmación de la agencia y la curiosidad humanas. En este sentido, la serpiente simboliza la eterna lucha entre la conformidad y el anhelo de iluminación. Esta lectura se alinea con varias tradiciones filosóficas y literarias que lidian con el concepto de conocimiento prohibido. Por ejemplo, en el poema épico de John Milton El paraíso perdido, Satanás, a menudo representado en forma de serpiente, tienta a Eva aprovechando su deseo de sabiduría e independencia. De manera muy similar, el mito de Prometeo en la tradición griega, que desafía a los dioses para otorgar el don del fuego y el conocimiento a la humanidad, se hace eco de esta dualidad de desafío e iluminación. Reconsiderar la idea de la serpiente como algo más que una serpiente literal enriquece nuestra comprensión de la narración del Génesis. Si consideramos a la serpiente como un rebelde divino o como un símbolo del caos cósmico, la historia se transforma en un tapiz mucho más intrincado de interacción entre lo divino y lo humano, un relato sobre la búsqueda incesante de conocimiento y una exploración de la tensión entre el orden establecido y la disrupción creativa. Con esta nueva perspectiva, la conocida historia de Adán y Eva en el jardín del Edén se transforma. En lugar de considerar a la serpiente únicamente como un siniestro engañador, podemos verla como un catalizador que impulsa a la humanidad hacia la autoconciencia y la liberación intelectual. La decisión de comer el fruto prohibido se convierte así en un símbolo del cambio monumental de la inocencia a la iluminación, de la obediencia irreflexiva al ejercicio del libre albedrío y el pensamiento crítico. Esta reinterpretación tiene implicaciones teológicas importantes. Nos obliga a cuestionar creencias arraigadas sobre la naturaleza de la tentación, el papel de la intervención divina en los asuntos humanos y las complejidades inherentes a nuestra propia existencia. ¿Podría ser que la influencia de la serpiente no fuera un acto puro de malevolencia, sino más bien un elemento necesario en la evolución de la humanidad? Fue la búsqueda del conocimiento, incluso si implicaba el riesgo de desobediencia, un paso indispensable en nuestro camino de desarrollo. Para los creyentes y los eruditos modernos por igual, esta lectura alternativa de la serpiente invita a reexaminar los textos bíblicos con renovada curiosidad y una mentalidad abierta. Destaca la importancia de estudiar las lenguas antiguas y los contextos culturales para apreciar plenamente los significados estratificados incrustados en estas escrituras milenarias. Regresemos, entonces, al comienzo mismo del relato del Génesis. En Génesis 3:1, el texto describe a la serpiente como más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. En esta declaración, la palabra hebrea que a menudo se traduce como astuta sugiere no solo astucia, sino también un alto grado de inteligencia y sutileza. Si interpretamos Naas como una referencia a una entidad divina o semidivina, entonces esta astucia podría indicar una comprensión más profunda de los asuntos divinos, posicionando a la serpiente no solo como una embaucadora, sino como un ser que posee una comprensión sofisticada del conocimiento celestial. En Génesis 3, 4-5, la serpiente hace una declaración audaz: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Aquí, la serpiente no solo está engañando a Eva, sino que le está ofreciendo a ella, por extensión, a la humanidad, un atisbo de sabiduría divina. La promesa de alcanzar una visión divina implica que las palabras de la serpiente no eran completamente falsas, sino que más bien contenían un núcleo de verdad, aunque cargado de consecuencias imprevistas. Más adelante, en Génesis 3:22, Dios observa que el hombre se ha vuelto como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal, y toma medidas para impedirle consumir el fruto del árbol de la vida. Este giro dramático subraya la idea de que, a través de la intervención de la serpiente, la humanidad ha adquirido un fragmento del conocimiento divino,
un don de doble filo que trae tanto iluminación como dificultades. Así, el papel de la serpiente en el Génesis no se presenta como un villano unidimensional, sino como una figura multifacética, cuyas acciones precipitaron una transformación fundamental en la historia humana. Ya sea que se la considere un emisario divino, un heraldo del caos o una representación simbólica del conflicto humano interno, la serpiente nos obliga a reexaminar una narrativa que durante mucho tiempo se ha dado por sentada. Nos desafía a reflexionar sobre si la búsqueda de la sabiduría, incluso cuando se produce a costa de perder una inocencia inmaculada, podría ser un aspecto esencial del desarrollo humano. Al reflexionar sobre estas interpretaciones alternativas, resulta evidente que la historia de Adán y Eva puede verse bajo una nueva luz. En lugar de ser un simple relato de pecado y castigo, la narración se transforma en una exploración compleja de la interacción divina, la tensión entre el orden y el desorden y la sed humana de conocimiento. Esta nueva perspectiva no solo amplía nuestros horizontes teológicos, sino que también enriquece nuestra comprensión de un texto antiguo que sigue influyendo en el pensamiento contemporáneo. Además, para los creyentes que buscan profundizar su fe o para quienes embarcan en un viaje espiritual, esta interpretación reimaginada ofrece una gran cantidad de perspectivas. Nos anima a mirar más allá de las lecturas superficiales de los textos sagrados y a involucrarnos con el simbolismo más profundo y los matices culturales que sustentan estas antiguas historias. Al explorar los significados en capas de palabras como Naas y considerar el contexto histórico y mitológico más amplio, nos abrimos a una conversación más rica y matizada sobre la espiritualidad, el destino y la naturaleza misma del conocimiento. En conclusión, la figura de la serpiente en el Génesis es mucho más que un simple animal o un emblema del mal. Puede ser vista como un agente divino, un símbolo de la disrupción cósmica o una metáfora del conflicto interno que define al espíritu humano. Cada interpretación trae consigo una riqueza de implicaciones para nuestra comprensión no solo de este episodio bíblico en particular, sino también de los temas más amplios de la iluminación, el libre albedrío y la eterna lucha entre el orden y el caos. A medida que sigamos estudiando estas narraciones atemporales, permanezcamos abiertos a la posibilidad de que las lecciones ocultas en ellas sean tan multifacéticas y complejas como la historia del pensamiento humano mismo. Aceptar esta comprensión más profunda puede, en última instancia, llevarnos a una vida más iluminada y espiritualmente enriquecida.